En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 5 de diciembre del año 633 que en presencia del rey Sisenando y bajo la dirección del obispo de Sevilla, Isidoro, iba a tener lugar el cuarto concilio de Toledo. En el concilio se iba a discutir aspectos religiosos, administrativos de la Iglesia, el trato sobre los judíos y los esclavos, pero también decisiones que tenían que ver con el derrocado rey Suintila, que a pesar de haber unificado los territorios hispánicos, fue calificado de criminal por su enriquecimiento a costa de los pobres. Sin embargo, en este concilio iba a tener lugar lo que ha sido considerado como la primera constitución escrita en la península mediante el contenido del Canon 75. Dicho canon rezaba así: a la muerte del rey, su sucesor sería elegido por todos los magnates del reino y los obispos reunidos en un concilio común. Anatema para aquellos que vulneraran su juramento de fidelidad al rey, atentaran contra su vida o intentaran usurpar el trono. Sisenando, monarca reinante, se comprometía a gobernar con moderación, benevolencia, justicia y piedad sobre todos los pueblos. Condena para los clérigos que tomaran las armas contra el rey, a los cuales debería internarse en un monasterio para hacer penitencia. También el concilio se manifestó en contra de que los obispos formaran parte de los tribunales que condenaran a los rebeldes, pues no debían derramar la sangre ni tan siquiera de los traidores. Todos estos cambios fueron impulsados por Isidoro de Sevilla, que consideraba, con buen criterio, que la monarquía debía reforzarse y protegerse del regicidio, práctica demasiado habitual entre los godos. Pasaron los siglos y en España se iban a elaborar diferentes constituciones, la de 1812, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y la última, la de 1978. A diferencia de otras, la Constitución española de 1978 sí fue sometida a referéndum y aprobada por el pueblo español bajo sufragio universal, y obtuvo el 91,81% de los votos emitidos. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 6 de diciembre de 2020 se cumplen 42 años desde que los españoles aprobaron por una mayoría aplastante la Constitución de 1978. Hoy va a estar con nosotros don Antonio Escotado. Aquí están tiene muchos libros, pero estos tres es la Biblia económica y política que yo recomiendo a todo el mundo que lean. Y no ha sido una entrevista, simplemente hemos estado charlando, lo grabé y he decidido colgar aquí, lo he dividido en varias partes porque estuvimos casi 2 horas conversando, colgar una primera parte en la cual estuvimos hablando sobre todo de Asia, también de aspectos locales, y luego posteriormente en próximas entregas iré poniendo sucesivamente otro tipo de temas, como por ejemplo fue cuando hablamos también del comunismo, cuando hablamos de lo que ocurre con la democracia, en fin, en definitiva estuvimos hablando largo y tendido sobre problemas fundamentales. Y en este caso, hoy dejaremos la parte de Asia, y esto, como siempre, es posible gracias a los colaboradores de YouTube, de Patreon y de iVoox, que muchas veces me olvido de nombrarlos, pero son en realidad los que permiten que todo el mundo pueda consumir este podcast y que yo lo pueda realizar, que también es bastante importante. Pero antes de entrar en materia con don Antonio Escotado, por supuesto, hay que hablar del aniversario de la Constitución española. Una Constitución que tiene sus luces y sombras. Algo que nadie puede negar es que esta Constitución es la que ha permitido que exista el mayor periodo de progreso y libertad de la historia española. Progreso económico y libertad unidos. Es cierto que hemos tenido otras épocas con mayor progreso económico que esta. De hecho, llevamos ya más de una década teniendo una situación bastante complicada económicamente. Lo que estamos atravesando ahora es una prueba de ello. Somos el país más golpeado de todo el mundo, solo por detrás de Argentina y de Perú. Si solamente contamos con ese informe que hizo la OCDE de países desarrollados, que siguen incluyendo a Argentina, dentro de poco dejarán de incluirlo, pues nos encontramos que solamente nos supera Argentina en cuanto al desplome del PIB, y la gran tragedia española es ese altísimo porcentaje de paro juvenil, y ya también que somos el país que cuenta con la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Esto es cierto, pero no hay que negar la evidencia, y la evidencia es esta.
La Constitución española, como les comentaba, pues tiene sus luces y sus sombras. Muchas veces la Constitución, uno de los problemas es que no se cumple. Hay muchas cosas que desgraciadamente sí que se cumplen y que nos gustaría que se incumpliesen esas, pero ya sabemos cómo es el poder político y, por supuesto, utiliza a su antojo esos artículos de la Constitución. A mí hay cosas de la Constitución que me parece que son muy razonables y que, bueno, la mayoría de los países modernos de nuestro entorno tienen prácticamente casi los mismos artículos que tenemos nosotros. Luego hay otros que, desde luego, dejan mucho que desear. Pero si repasamos una pequeña selección de los artículos que he seleccionado de la Constitución española, y yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles nunca han leído la Constitución, pues nos encontramos con que, por ejemplo, el artículo 40.1 reza de la siguiente forma: los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. Bueno, ya sabemos que en España, en los últimos 15 años, nuestra tasa de desempleo es del 17,2%. Si vamos en los últimos 20, esa paro medio, tasa de paro media, estamos hablando en torno al 15,2, es decir, una auténtica barbaridad. Digamos que este artículo, desde luego, no se cumple, y ni mucho menos se cumple que tengamos una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. Pues no. De hecho, ya sabemos que es que además dentro de la propia Constitución se permite esa división de españoles entre primera, segunda o tercera. El artículo 31.1 reza de la siguiente forma: todos contribuirán al sometimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Pero bueno, que te quiten, que es lo que ocurre, en rentas muy elevadas hay gente que le quitan la mitad de lo que gana. Si eso no es confiscatorio, pues que baje Dios y lo vea. Artículo 20.1. Se reconoce y se protegen los derechos, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C, a la libertad de cátedra. D, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Sabemos que no es cierto, sabemos que en España muchas veces difundir libremente ideas o pensamientos está castigado por la ley. Tanto es así que, por ejemplo, si un ciudadano decide quemar la bandera española, un acto que a mí me parece desde luego reprochable y que yo jamás defendería, pero creo que tiene que tener la libertad de poder hacerlo, aquí se le condena. Del mismo modo que si haces un poema sobre la amada de Iglesias, pues te meten 70.000 euros de sanción. Por lo tanto, es evidente que este artículo no se cumple de la Constitución española. Otro artículo que también, siempre muchas veces se olvida, y ya verás que me hace muchísima gracia, que es el artículo 135.2. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Basta decir que en España llevamos 12 años siendo deficitarios. Por lo tanto, este artículo no se cumple. No lo cumple ni el propio gobierno central, pero tampoco las comunidades autónomas, con la excepción de Galicia. A César lo que es el César, y saben que Feijóo no es de mi agrado, pero oiga, los hechos y los datos son los que son. Exceptuando Galicia, no hay ninguna comunidad autónoma que cumpla esto, ni tampoco el propio gobierno central. Entonces aquí ya llegamos a la parte que a mí me parece que también es muy importante, que es el artículo 155.1, que dice lo siguiente: si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones para la protección del mencionado interés general. ¿Y por qué nunca se ha hecho esto con el déficit? Por ejemplo,
¿Por qué no han ido esas comunidades autónomas cuando, es que claro, con la pandemia no lo vemos, pero estas reuniones que van ahí, todos los líderes de las comunidades autónomas se reúnen, se gasta una fortuna de nuestro dinero montando el show, suele ser un palacete lo que suelen elegir, se tienen ahí 2, 3 días, reuniones y demás, y salen de ahí diciendo, no, pues este va a ser el déficit fijado y todos, enhorabuena, vale, muy bien. Se van todos a sus respectivas comunidades autónomas, acaba el año y luego dicen, señores, las cuentas. Reciben las cuentas y no las cumple nadie. ¿Y por qué no se interviene a todas esas comunidades autónomas que incumplen el déficit? Porque algunos dirán, bueno, es que tampoco es tan importante. Sí, sí que lo es. Entre otras cosas, porque si somos deficitarios, lo que hacemos es endeudarnos. Y eso al final, no creo que alguien considere como interés general, bueno, sí, algún chiflado, pero normal, una persona sensata jamás lo diría, que es bueno para el interés general que te suban los impuestos y que, por supuesto, suframos recortes en lo que son las pensiones, el sueldo de los funcionarios, etcétera, etcétera. Que es a lo que va España. Ahora hablaremos de la situación española y de estos presupuestos generales del Estado que ha aprobado el Gobierno, que directamente, si se cumpliese la Constitución, serían declarados anticonstitucionales. Ahora bien, entramos ya en el terreno que debería, desde luego, avergonzarnos de esta Constitución, a mí lo hace, y es el artículo 159.1, que dice lo siguiente. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso, por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Claro, algunos dirán, ¿cómo que nombrados por el Rey? El Rey firma, ya está. Los que lo nombran es el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, los partidos políticos. Claro, si el Tribunal Constitucional está compuesto por miembros nombrados por los partidos políticos, resulta imposible que alguien del Tribunal Constitucional diga, oiga, estos presupuestos generales del Estado son anticonstitucionales porque van en contra del interés general. Es que aquí está el meollo de la cuestión. Que no hay independencia judicial. Este es el fondo de la cuestión, de verdad, el verdadero problema que tiene la Constitución española, uno de ellos, es este, que el Poder Judicial no tiene independencia. Entonces, nos encontramos, como por ejemplo, la Ley Integral de Violencia de Género, que atenta contra la Constitución, no se ha declarado anticonstitucional. Que si tuviese independencia el Tribunal Constitucional, lo habría hecho. Con eso y con muchísimas otras cosas. Otro artículo, artículo 122.3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado, elegido en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial lo nombran los partidos políticos. A partir de ahí, todas las fechorías que hacen los políticos actuales contra la Constitución, pues cuentan con el visto bueno. Porque claro, si el que tiene que defender la Constitución está al mando de los que se la quieren cargar, pues ya me contarán ustedes. Ya me contarán ustedes. Y ese es el problema que tiene la Constitución. Es este. Para mí el fundamental. Y es que el Poder Judicial está sometido al poder político. Y cuando esto ocurre, evidentemente nos encontramos con que estas fechorías que cometen los distintos gobiernos no tienen la respuesta que debería tener. Es decir, señores, esto es anticonstitucional. Estos presupuestos que condenan a la miseria. No hay nadie medianamente serio que diga que estos presupuestos son unos presupuestos que, para empezar, nacen ya con unas perspectivas de crecimiento que no nos da nadie. Además, con unas perspectivas de desplome del PIB que tampoco nos da nadie. O sea, vamos a desplomarnos menos y vamos a crecer más. No, nadie dice eso. Nadie, absolutamente nadie. La ley CELA, por ejemplo, también atenta contra la Constitución. ¿Y por qué no se declara anticonstitucional? Porque los que tienen que declararlo están nombrados por el Partido Socialista Obrero Español, por el poder político. Entonces, ¿cómo van a declarar anticonstitucional personas elegidas por partidos políticos algo que atenta de verdad contra el interés general? Que es el problema de la Constitución, que permite este tipo de fechorías. Ahora bien, la cuestión aquí, evidentemente, es que, ya lo hemos escuchado, de todos los años lo venimos escuchando, que es que la Constitución es muy antigua.
Dice el inculto cazurro que no se ha leído absolutamente nada y que no sabe que la Constitución española es de las más modernas que hay, de Europa desde luego, incluso del mundo. ¿Será que no la votó el pueblo? Sí, sí que la votó, a diferencia de otras muchas. Fue un referéndum, que fueron todos sufragio universal, a decidir si querían esta Constitución o si no. Y uno dice, no, pero es que si no, era seguir con el franquismo. Bueno, eso no era así. Seguramente se tendría que haber elaborado otra Constitución, etcétera, etcétera. Una Constitución dirigida por Torcuato Fernández Miranda, uno de los artífices de la ley a la ley, pasando por la ley. Y fue pasar de la dictadura a la democracia española que tenemos, que bueno, pues tiene sus imperfecciones, por supuesto que sí, pero como la tienen todos los países, ¿eh? No se crean que somos el único país del mundo que tiene este tipo de problemas. No, muchísimos países lo tienen. Pero la realidad es que la Constitución española, como les decía, nos ha otorgado el mayor progreso económico y de libertad, unidos de la mano, más longevo de nuestro país. Esto es una evidencia. Nadie lo puede negar. Y repito, otras épocas que sí que hemos tenido mayor progreso económico, pero no teníamos libertad. Sin ir más lejos, el milagro económico español bajo el franquismo de los años 60, sin ir más lejos. Pero ahí nadie me podrá decir que había libertad, porque no es verdad. No es verdad, no es cierto. Ahora, ¿que la Constitución debe reformarse? Hombre, pues sí. Yo, por ejemplo, estos artículos que les citaba sobre el Poder Judicial, me los cargaba todos. Todos. Por supuesto. Pero, claro, para hacer esto necesitas tener una amplia mayoría, que es otra de las cosas que tiene la Constitución, que para cambiarla necesitas tener un apoyo generalizado. No vale tener 50+1. No. Necesitas tener 3/5 partes, incluso 2/3 en algunos artículos, para reformar títulos, de la Constitución. Y evidentemente, pues esto es un problema. ¿Para quién? Para el gobierno actual. Porque el gobierno actual sí que va en esa dirección. Escuchen lo que decía el señor, por llamar de alguna forma, Pablo Iglesias. La idea de un Estado centralista, uniforme y neoliberal ha fracasado. Ha fracasado históricamente y ha fracasado también en las urnas. Se abre paso una agenda de defensa de los servicios públicos, de los derechos laborales y sociales, de lo común, de la fraternidad de los pueblos del Estado, de la res pública. Esa agenda es por definición republicana. Si algo ha puesto sobre la mesa la pandemia es la necesidad de defender y consolidar lo común y lo público. Quiero dirigirme para finalizar a los jóvenes de nuestras organizaciones, a la gente de Rebeldía, a los jóvenes de Izquierda Unida, a la Juventud Comunista, a los jóvenes de los comunes, a todas las personas jóvenes que trabajan y que militan en nuestras organizaciones. Creo que avanzar hacia ese horizonte republicano se traduce en una tarea muy clara para vosotros y vosotras. Y esa tarea no es defender al gobierno de coalición, ni siquiera es defender lo que hace Unidas Podemos en el gobierno de coalición. Esa tarea es construir una nueva identidad y un movimiento republicano de futuro que nos haga avanzar hacia esa nueva república que va a ser una realidad en nuestra patria mucho más temprano que tarde. La república debe tener memoria, pero ninguna nostalgia. República es, ante todo, juventud, feminismo y futuro. Pues esto decía el jorobado de Caracas, y que lo dice muy claro. Nadie se podrá sorprender cuál es su objetivo. Es cierto que es Podemos el que va en esta dirección, de que tenemos que ir hacia un movimiento republicano, este rollo identitario, todas estas tonterías que dice, que también mucha gente dice, hombre, es que es tercermundista tener una monarquía. Otra prueba de incultura manifiesta, que nuestro jefe de Estado sea el rey, pues bueno, ocurre en el Reino Unido, ocurre en los Países Bajos, ocurre en Dinamarca, ocurre en Suecia, ocurre en Noruega, ocurre en Canadá, ocurre en Nueva Zelanda, ocurre en Australia. Países tercermundistas. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Que la gente a veces, en fin, en España hay mucha gente que desgrava la seguridad social, desde luego, y cree que república, ¡ay, qué modernos somos! Pues bueno, no sé, no veo yo un país moderno, por poner un ejemplo, a Ruanda. Vamos, no me gustaría llegar a ese punto. Que hay monarquías, prácticamente, por ejemplo, vamos a citar un par de ellas. Marruecos, sí, despiadada, repugnante. En Tailandia, pues también, aunque han ido mejorando, pero recuerden que el rey de Tailandia, cuando empezó la crisis de la pandemia, el tío se fue a Suiza, se alquiló una mansión con sus respectivas mujeres hasta que lo pillaron. Claro, esto aquí en España sería impensable, porque vamos, acto seguido,
la monarquía, vamos, caería. Pero es cierto que no significa nada. Ser un país republicano o un país monárquico no te soluciona absolutamente nada. Puede ser una monarquía y un país avanzado, como los que hemos citado, o puede ser una monarquía y un país con muchísimas carencias, como es el caso de Marruecos, el caso de Tailandia. España también tiene carencias, pero no me la comparen, porque si no, es que el que no haya estado, pues solamente lo puede comparar, pero el que conozca mínimamente lo que ocurre en estos países que he citado, en fin, no es comparable. Igual que hay repúblicas que sí, que son países muy avanzados, como por ejemplo, pues podemos citar a Estados Unidos. Sí, lo son. Singapur, pues también. Aunque bueno, en Singapur está el hijo del que fue el fundador y el padre de Singapur. Con esto hablaremos de esto con Antonio Escotado. Estuvimos hablando de Asia largo y tendido. Pero no significa nada. O sea, que seas una república o que seas una monarquía no te garantiza absolutamente nada. Nada. Incluso hay gente que dice, no, yo quiero vivir en una república para elegir al jefe de Estado. Otro manifiesta prueba de incultura absoluta porque, por ejemplo, en Italia el jefe de Estado no lo votan los italianos. Y es una república. Pero que ya sabemos que, en fin, pues la gente hoy en día todo tiene que caber en un tuit. Entonces hay que defender la república con una serie de eslóganes, de soflamas y de verdades absolutas que obviamente alguien mínimamente formado e ilustrado dice, vaya, pues qué tonterías me está usted contando. Entonces esto es lo que ocurre. Pero bueno, la realidad, ¿por qué molesta tanto esta Constitución? Pues bueno, hay un artículo que también es muy importante, que es el artículo 8.1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Claro. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el capitán general del Ejército? Su Majestad el Rey. Y si tú te quieres cargar el país, que es a lo que van, por ejemplo, si esta gente, si pudiese mañana, lo haría. Porque además son tan tontos que se creerían que pactando un referéndum con los secesionistas y haciendo una buena campaña conseguirían movilizar a la gente, entonces saldría el no y solucionaríamos el problema. Y entonces podríamos utilizar el modelo federal. Es una estupidez absoluta que ya lo tratamos en el anterior podcast. Pero lo cierto es que eso no lo hacen porque no pueden. Porque la fuerza militar es importante. Nosotros, y lo digo y no me canso de repetirlo, estamos acostumbrados a que los soldados, pues bueno, se dedican a hacer misiones en países terceros, generalmente subdesarrollados, y ya está. No le damos más importancia. Lo cierto es que tiene una importancia tremenda. Tanto es así que miren cómo se sustenta la dictadura de Maduro, el chavismo. Uno dice, no, se sustenta, no se sustenta ni de ayudas, no. Poder militar, punto, fin de la historia. Si no tuviesen el poder militar, ya no estarían ahí. Es que estarían fusilados hace tiempo. Y no lo están, ¿por qué? Porque tienen el poder militar. Claro, estos tíos quieren el poder militar. Entonces vamos avanzando en esta dirección. Y bueno, esta semana ha sido una prueba muy clara de ello. Han intentado utilizar un chat de pobres jubilados que decían auténticas barbaridades, indefendibles, por supuesto, en ese chat, y los han estado presentando como al gran público como la gran amenaza de nuestros tiempos. Unos pobres octogenarios que los hombres, pues en fin, desquiciados con la situación, pues se dedicaban a decir barbaridades en un chat privado de WhatsApp. Y yo no sé ustedes, pero si a mí mañana interviene mi móvil y leen lo que ponen mis amigos en el chat, pues bueno, también se armaría un escándalo. Pero es que esto es así, son conversaciones privadas, pero no, esto se ha presentado como una amenaza. Hemos estado a punto de sufrir un golpe de Estado. Ya aparecía Monedero, Errejón, Adriana Lastra, por supuesto, toda la mafia, basura mediática. Por cierto, quiero agradecerles también la confianza que están depositando en el Liberal. Este pasado mes hemos aumentado un 20% los usuarios y un 15% las visitas a páginas. O sea que vamos creciendo en esa buena dirección en contra de esta mafia mediática que no conforme con intentar asustar a la gente, que mira, que casi vamos a tener un golpe de Estado, a esto hemos estado sufriendo un golpe de Estado, fíjate cómo es el ejército, fíjate qué malos son, que es en realidad el mensaje que se quería enviar de fondo era ese, y que gracias a Dios Adriana Lastra, Monedero y Errejón en Twitter han conseguido detenerlo. Heroica hazaña que será recordada, pero vamos, durante siglos, y que seguramente en los libros de historia se hablará de ello, de cómo consiguieron a través de 2 tweets detener un golpe de Estado contra España. La verdad es que no se puede ser más idiota. Y cuando uno cree que no, pues sí, dice, no, ¿cómo que no? Sí, salen en medios de comunicación y lo intentan ligar con Vox. Y fíjense hasta dónde llega
la enfermedad de esta gente, porque es que no tiene otra explicación, que decían que Abascal había enviado un mensaje a ese grupo. Y es un mensaje, y no sé si ustedes lo han recibido, muchos seguro sí, que es un mensaje que es Abascal diciendo un saludo a todos los miembros de este grupo. Esto es un mensaje que va circulando y que de cachondeo se envían. Entre amigos, entre grupos, con familiares o de trabajo, se mandan ese mensaje. Cogen eso y lo trasladan al gran público como una prueba irrefutable de que, por supuesto que sí, esto está ligado con Vox. Que vamos, que estamos a punto de sufrir un golpe de Estado. ¿Y para qué hacen toda esta pantomima? Pues primero, para, por supuesto, ir contra el ejército español y segundo, el rey, que es el verdadero enemigo a batir de esta gentuza. Porque nos gobierna gentuza. Gentuza que además, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Bueno, en realidad no me hace gracia, sería gracioso si no viviese en España. Pero como vives aquí y tienes cierto amor a tu país, a tus compatriotas, pues no te hace gracia. Pero salían diciendo, llevan un año de gobierno, y ya decían, no, hay gobierno para rato. Cuando llevas un año de gobierno y estás con el discurso de que hay gobierno para rato, es que sabes que la que te viene encima, vamos, ya podéis aplaudir, ya podéis montar eslóganes, soflamas, numeritos circenses en televisión, ya podéis contar con todos los medios de comunicación, ya podéis intentar hacer todas las tropelías habidas y por haber para intentar por completo controlar la justicia, ya podéis controlar la educación, lo que quieran. Pero la gente es de esto. Y por mucho que le digan, no, somos resilientes, somos ecológicos, miren, y hemos salido con perspectiva de género estos presupuestos, ese tipo de tonterías que dicen. El que se meta en la cuenta bancaria, el que tenga 40 y pico años y se tenga que volver a casa de sus padres, y cuando se meta en la cuenta bancaria vea que le quedan 40 euros y empieza el mes, a lo mejor sí dirá, bueno, soy resiliente, pero no del todo. Porque para dedicarse a este tipo de imbecilidades propias del primer mundo, como salvar el planeta, nosotros vamos a salvar el planeta, para dedicarse a este tipo de cosas primero tienes que tener los bolsillos llenos. Entonces ya te puedes dedicar a estas tonterías. Esto no, y yo, pues los animales, no hay que comérselos, claro, por favor, estos de países subdesarrollados. Pero en cuanto no tienes dinero, vuelves a la realidad, es decir, al punto de partida. Y es bueno, muy bien. Pero antes de dedicarme a todas estas tonterías que ustedes me quieren vender, todos estos eslóganes, estas soflamas, esta payasada del Ministerio de Igualdad, que es repugnante, liderada por Irene Montero, que está, la verdad es que está muy bien escogida porque más vergüenza ajena no puede dar, una gran representante de lo que es el movimiento feminista actual, pues lo cierto es que para llegar a ese nivel de degradación moral primero tienes que tener el bolsillo lleno para poderte permitir ese tipo de estupideces. Cuando no lo tienes, primero es, bueno, es que yo quiero por lo menos vivir independizado con 45 años. Cuando tengas que volver a casa de tus padres verás la gracia. Entonces pasará a Ferreras, estarán ahí viendo a lo presidente, cuenta bancaria. Vaya por Dios. Soy resiliente, pero no tengo dinero. Entonces, bueno, esto que ellos lo saben, y de hecho no olviden que en la repetición electoral perdieron 1 millón de votos. El Partido Socialista y Podemos, 1 millón de votos, ¿eh? En la repetición electoral, que esta es otra también, la gente, es que Iván Redondo, qué genios Iván Redondo. Es un inútil, por favor. Un inútil que viene de Extremadura, con todos mis respetos para Extremadura, pero que diga, no, es que mire, consiguió que ganase Monago en Extremadura. Vamos a ver, unas elecciones que ganó el Partido Popular en casi todas las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco, con mayoría absoluta, con la excepción del País Vasco y la excepción de Cataluña. A lo mejor me dejo alguna comunidad autónoma más, pero poca más, o sea, pocos más comunidades autónomas no tenía el control del Partido Popular. Esas elecciones las gana cualquiera. Y que este gran estratega, vamos a repetición electoral, presidente, porque así nos cargamos a Podemos y tal. Si no te puedes cargar ni una banda de asamblearios inútiles, que son los que están gobernando, desgraciadamente, nuestro país en coalición con estos tutos del PSOE, pues claro, ¿qué me quieren ustedes contar? ¿Que va a ser capaz de destruir la nación española el gran estratega? Lo que pasa es que como vivimos en un país de mediocres, pero de absolutos mediocres, pero hay gente que de verdad se cree que este tío es brillante. Uy, mira qué listo, mira cómo ha preparado el acto, presentando los presupuestos, los dos, más hortera, porque es que hay que ser hortera, cogiendo los presupuestos y enseñándolos al público los dos juntitos, Iglesias y Sánchez, que es una pareja grotesca y vomitiva, pero que es lo que ha votado el pueblo español. Es que esa es la gran tragedia. La tragedia de España es que eso es lo que ha votado el pueblo español, es lo que ha querido el pueblo español. Ese es el gran problema de fondo. No es ni la Constitución, ni la Constitución es un problema, en algunos aspectos sí, pero no es el problema fundamental. No es ni la Constitución, ni tampoco son los secesionistas, no, porque todo eso viene derivado de una cosa, y es el pueblo español, la incultura que tiene el pueblo español para que se crea este tipo de imbecilidades.
Pero cuando esto ocurra, y lo veremos pronto, cuando, si Dios quiere, se acaba ya esta maldita pandemia el año que viene y vuelva todo a la normalidad, no a esto, porque esto dice no a normalidad, no, esto es la anormalidad absoluta. Entonces ahí lo que veremos, que bueno, bien, Pedro, a ver, tu show está muy bien, tu numerito es estupendo, pero estas cuentas son una basura. Pues es que ahora, claro, en la situación en la que estamos, la Unión Europea ha dicho, oye, señores, apáñenselas, ustedes decidirán qué es lo que hacen. Y cuando eso ocurra, va a ser divertido ver cómo a esos funcionarios que les habían prometido, que les han subido el sueldo ahora, que manda narices, les han subido el sueldo en una situación en la que está el sector privado perdiendo puestos de trabajo a tutiplén, cerrando más de 100.000 empresas y a ellos les suben el sueldo. En fin, incomprensible. O a los pensionistas, y que con solo ellos ya son 12 millones de personas de este país. Es que es tremendo cómo tenemos organizado el tema. Pero esos 12 millones de personas, cuando digan, mira, recorte del 20%. No, pues me habías prometido que esto se iba a terminar, este sistema neoliberal. Por supuesto, no ha salido el liberalismo en su vida. El señor Iglesias decía, modelo centralista. Pues el liberalismo, por lo que aboga, es justamente por todo lo contrario. Cuanto más descentralizado esté el país, mejor, porque así menos poder tiene una persona, en este caso el presidente del gobierno. Y además esto lo dice un tipo que quiere, desde el gobierno central, obligar a la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad de Madrid, o Andalucía, o Galicia, a tener un impuesto obligado por el gobierno central. O sea, de verdad, hay que ser absolutamente idiota para creerse estas cosas. Pero es que en España hay muchos. Y esa es la gran tragedia que tenemos en nuestro país. Gente muy inculta. Completamente inculta. Y te salen con el discurso, que es lo que ha pasado un poco en Chile, que es que esta Constitución tiene tufo a dictadura. Sí, lo tiene. Entre otras cosas porque vivimos en democracia porque así lo quiso las cortes franquistas, porque si no, no hay. Así de claro. Las cortes franquistas hacen el harakiri y dicen, bueno, vamos a pasar de la ley a la ley, pasando por la ley, que es lo que decía Torcuato Fernández Miranda, a un nuevo sistema, un nuevo régimen. Esto es innegable. En Chile, como la era de Pinochet la Constitución, pues han decidido reventar el país. Y se han quedado tan panchos. Ya veremos luego cuánto tiempo van a estar lamentando lo que han hecho. Y en España, ese mensaje, ese discurso, lo está utilizando el poder de la izquierda para cuando venga la realidad, cuando tengamos una cita con la realidad y la verdad, todas estas personas que aplauden este tipo de estupideces, vean lo que es de verdad tener un problema serio y lo que cuando lleven años en el paro y no encuentren trabajo, ahí entonces veremos dónde queda todos estos discursos y todas estas soflamas. Ahí lo vamos a ver. Y yo creo que a esta gente le va a faltar península, como les digo en otras ocasiones, para correr. Entonces, como ellos lo saben, ¿qué hay que hacer? Pues intentar apoderarse y por hacer un cambio de régimen para ir a un régimen totalitario. Ya está. Y que la Constitución española sea la que escriba Monedero. La escriba Monedero, Iglesias, Sánchez. Así de sencillo. Esta es la realidad. Por eso la Constitución española, a pesar, es que estamos en unos niveles de degradación tanto económicos como políticos como sociales, que damos por hecho que peor no podemos estar. Sí. Entonces, vamos a intentar desde el punto de partida, primero regresar a ese punto de partida para mejorar las cosas. Pero la realidad, que esta gente, si mañana puede, mete una constitución ideológica, que es lo que va a hacer en Chile. Para que sea legal que el presidente del gobierno pueda nombrar a todo el Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera lo tenga que pactar con la oposición. Se equilibran un poco las tornas. No deja de ser lamentable, pero por lo menos se equilibran. Entonces, claro, esto es a lo que van. Y para hacer eso, ¿qué necesitas? Cargarte la monarquía y cargarte la Constitución española. Y luego tendrías que salirte de Europa, porque esta es otra. Que también escuchamos a Errejón y toda esta patulea. ¡Hoy es que hemos perdido! La Unión Europea nos ha quitado la soberanía. Bueno, también hay gente en esta dirección, que poca, pero alguna, de Vox. Es que hemos perdido la soberanía por entrar en Europa. Lo cual es cierto. Siempre me lo dicen. Es antipatriota, me dicen. Digo, mire, ¿qué quieres que les diga? Si a mí me preguntas, ¿qué prefieres? ¿Tener la soberanía nacional? Es decir, por completo. Y eso pasa porque la masa monetaria y los presupuestos generales del Estado los haga Iglesias, Adriana Lastra, Sánchez y Carmen Calvo. O que mande Merkel. Que mande Merkel. Que mande Merkel. ¡Ay, pero es que entonces eres un antipatriota! No. Soy más patriota que tú, cazurro. Porque si no fuese así, estaríamos en la miseria absoluta. Y si no lo estamos aún, es porque estamos dentro de la Unión Europea. O sea, que soy más patriota que tú. Pero bueno, toda esta patulea que va con este discursito de no, es que perdimos nuestra fuerza, nuestro poder industrial, lo regalamos. Pero vamos a ver,
si todas las empresas públicas que teníamos eran deficitarias. Es decir, no costaban dinero. Si es que había que cerrarlas. Pero tú has mirado la cuenta de resultados. ¿Has mirado, de verdad, qué beneficio generaban? No, claro que no. Pero bueno, la gente escucha estas imbecilidades y las repite. Y claro, el que pues, no está al tanto se las traga y las repite. Pero bueno, al fin y al cabo, la Constitución española, como digo, en la actualidad es un problema. Sí, tiene sus problemas, entre otras cosas, el de la justicia. Pero a mí no se me para la cabeza abrir ahora este melón teniendo en cuenta quién nos gobierna y teniendo en cuenta la mentalidad de la población española, porque lo que tendríamos es una Constitución escrita por Monedero. Así de claro. Y el que no lo quiera ver, que repase la historia. Le faltará lecturas de historia y, por supuesto, que mire también otros países. Porque la Constitución española, con todos sus defectos, sí que fue votada por el pueblo español, cosa que no pueden decir otros países no tan lejanos, de nuestro entorno. En fin, vamos ya a ir con don Antonio Escotado. Les dejo ahora, creo que es un poquito más de media hora. Y cuando hagamos programa el próximo domingo, que ya será el último hasta el próximo año, si Dios quiere, entonces ya les pondré la segunda parte. Y ya les digo, no es una entrevista. Estuvimos charlando, yo empecé a grabar y estuvimos pues entre amigos hablando y un poco conversando de cómo vemos el mundo, cómo vemos lo que ocurre en otras partes y cuáles son los problemas que nos vamos a enfrentar y los desafíos que tenemos por delante. Así que vamos con ello. La entrevista. Profesional, Jano, profesional. Sí, tecnócratas, pero es que es todo lo contrario. Tenemos asamblearios, macho. Pero qué absurdo, pero si es la movida de la claque, o sea, conseguir que en una asamblea metes a 6 tíos, el director y el que jadea, el que abuchea, el que patalea, y te lleva a la asamblea, pero vete a la mierda. Esos son trileros, son astucias de trilero de mierda. ¿Cómo vas a gobernar un país que tiene tantísimas necesidades? ¿Cómo vas a atenderlas, macho? Es que no quieren reconocer que el interés del desfavorecido, precisamente, es decir, de ellos, es que todo vaya eficazmente. No hay ninguna razón para postular ineficiencia. Pero como estos son tan bobos, han llegado a vender hasta eso, macho. Sí. Eso. Es terrible, macho. Yo no sé, a mí me da pena porque, a ver, yo la verdad no me puedo quejar, pero hay mucha gente que está pasándolo realmente mal. Hombre, y peor que no pasará, ha sido una inconsciencia por 2 veces elegir a este puto gobierno. Pero lo ha hecho el pueblo. Sí. A mi juicio lo han hecho una combinación de marujas, marujos, medio fosilizados por la pusilanimidad, y luego pues una juventud desorientada que no sabe desear, no sabe qué quiere realmente y no desconfía, claro, los políticos profesionales clásicos. En realidad es bastante voto de castigo, pero es que esto pasa mucho, Jano. Yo, por ejemplo, cuando me puse a estudiar los orígenes de Mussolini, me encontré con que el origen era una Italia ingobernable. O sea, había tal dispersión de partidos que no había forma de conseguir mayorías o mayorías estables, y todo eran chantajes de unos contra otros de la mayor vileza. Y claro, pues cuando empiezas a enterarte de casos parecidos, empiezas a relativizar tus propios males. Sí, porque en realidad Mussolini, cuando lo nombró primer ministro Víctor Manuel III, el tío había sacado un 5% de los votos en las elecciones. Y dices, madre mía. Y ahora lo mete. Es que además, lo curioso es que Italia cuenta con la única mente revolucionaria liberal de gran nivel, que es la de Cavour. Cavour es un medio genio, vamos, o un genio completo, pero está demasiado adelantado a los brutos de los sicilianos. ¿Puede hacer gato pardo? De las cosas que dice Lancaster ahí de como el príncipe de Lampedusa sobre su gente, sobre los sicilianos. Dice, no, sí que a nosotros en el fondo lo que nos molestaría sería ganar. Nosotros somos empecinados en ser nosotros y ya todo lo demás nos importa un carajo. Y eso se lo dice prácticamente al emisario de Cavour, que le quiere como senador. Y él se niega. Qué risa la aristocracia italiana. No te digo la española. No te digo la española.
Tampoco cambia mucho Italia, ¿eh? Porque ahora tienen también un gobierno que están ahí 3 partidos pegándose de leches entre ellos. Y de un payaso interviniendo decisivamente en la película. Ay, la madre que lo parió. Sí, está Europa revuelta. Y luego, mira, y China como un tiro, ¿eh? Impresionante el tratado que han firmado. Mira, un tercio de la economía mundial. Es El impresionante. proceso chino, bien lo sabes, no tiene igual en los anales de la humanidad. No tiene igual. Es algo tan asombroso, por largo, sostenido, positivo. Todos los, digamos, malos augurios. Y mira que llevamos malos augurios siglo y medio o 2 en Europa. Acuérdate las cosas de Spengler sobre el peligro amarillo. El peligro amarillo. Aquello se va a derramar como meteoro sobre Occidente. Y todas estas chorradas. Y ahora resulta que son nuestros acreedores. Y ahí están tranquilitos, dando moratorias. Fíjate qué bárbaro. La cantidad de moratorias que dan. Por aguantar hasta a Iglesias y a Sánchez de supremos gobernantes hay que dar, ¿eh? Amigo. Sí, están comprando el mundo. Y hoy he leído también, Antonio, que ha superado ya a Estados Unidos como primer socio comercial de Europa-China. Es que van como un tiro, me alegro es mucho. Increíble. Si ya es hora de que el euro, y también quizás el yuan, pero yo creo que ellos prefieren que el euro pega una subida en las reservas de los bancos, porque hay que estar en una fracción absurda de las reservas de los bancos centrales. Tiene que llegar a superar el 50% y el dólar empezará a pagar sus emisiones como paga el euro. Porque si no, estamos haciendo una trampucia contable. A mi juicio. También se pueden comprar muchos francos suizos, que es una moneda que lo merece porque tiene solera, ¿no? Sí, tiene. Si yo tuviera dinero, lo tendría en francos suizos. ¿Cómo puede ser que haya crecido tanto en un intervalo tan corto de tiempo y además tan sostenido? Porque, vale, ahora con la pandemia es verdad, tus economías se han resentido, pero es que aún así ya están otra vez en marcha, es increíble. No llega a ser por ellos, si no es por ellos. Ahora mismo el mundo pende de su beneplácito, así como suena. Una cosa. Y como los Estados Unidos, bueno, afortunadamente no tienen ahí halcones que ahora estén amenazando con portaaviones a esta pobre gente que siempre han sido más pacíficos que nadie, salvo cuando los invadió Gengis Khan, ¿te acuerdas? Sí, los mongoles. Los invadió y se quedó el cabrón. Pero bueno, eso le civilizó. Lo que ellos no son es demócratas, nunca lo han sido. Te empieza a hablar el Tao y dice, príncipe, no ilustres al pueblo. Ellos no son demócratas. Y entonces querer darles lecciones de democracia, pues es un poco ridículo a una civilización que quizá nos dobla en edad. Porque bueno, técnicamente les hemos superado netamente y aún ahora viven de nuestras patentes. Pero te jode, qué bien viven, qué bien las ejecutan y cómo progresan en todas partes. ¿Cómo progresan? Yo el otro día felicitaba a unos chinos de aquí, de los chinos que hay en todas partes, también los hay en Ibiza, y allí tienen lo que no tienen en otros sitios. Desde un orinal, por ejemplo, que es un objeto exótico, hasta, yo qué sé, una balanza, lo tienen todo. Y les felicitaba y digo, bueno, es que hay mucho comerciante que les detesta porque abren horarios prolongados, porque abren cuando cierran nosotros. Y dice, ay, gracias, me decía el chinito de ahí, pero y con tan buen aspecto el chinito y sus 2 chinitas en la caja y la otra despachando. Digo, qué gente más formal, más cabal, más educada. O sea, si tiene que venir alguien a comprarme, que sea un comprador de esa naturaleza, que no venga un conquistador ideológico a salvarme por la fuerza, por favor, no, eso no, porque ya sí que lo que hará es matarme de hambre y que antes no me ha pegado un tiro en la nuca. Pero siempre, sin excepción. Pues que más lo de China, Antonio, es, bueno, claro, mucha gente dice, ¿cómo defines China? Porque, vale, a nivel nacional es una dictadura, lógico. Ya, pero desde nuestras categorías, si consideráis que su libro más sagrado les dice en la línea 2,
príncipes, no ilustres al pueblo, pues bueno, no es lo mismo. Claro, tampoco tienen muchas ganas ellos de ser libres. Bueno, Hong Kong sí, un poco, porque ellos sí que... No, es que quieren ser libres, pero no asambleariamente. Claro. Desconfían tanto, y bueno, con razón, del entendimiento del vecino. Nosotros confiamos no porque realmente confiamos, porque no confiamos, claro, hay que ser un loco para confiar en eso. Yo no he conocido a nadie que piense que los votos deben tener igual valor, pero es que si no lo tienen, vamos, es peor todavía. Por eso me hacía gracia lo de, por ejemplo, de Alberto Venegas, que hablaba de recuperaba el sorteo. Sí. Para demostrar hasta qué punto es irrisoriamente inesencial. ¿Quién gobierna? Lo esencial es hacerlo continuo. Y bueno, si hay que cambiarlos mucho, pues se cambia mucho. Si no hay que cambiar, pues no se cambia. La eficiencia. En todo caso, la eficiencia. Pero claro, es un momento muy duro, porque ha venido la molicie, no quiero decir, vino hace 50, 60 años y ha dejado a todo el mundo bastante blandito. O no sé si piensas eso. Sí, a ver, yo lo que veo es que, bueno, es lo que hablamos muchas veces cuando nos escribimos correos, que Occidente es el este. En realidad, el Occidente está allí. Está en Tokio, básicamente. Sí. O sea, que el concepto que teníamos de Occidente ya se ha trasladado. Pero yo lo que veo es eso, que aquí en Europa tenemos carencia, primero, de moral. Segundo, que yo creo que parte de la gente de premisas falsas. Por ejemplo, hoy salía el Papa diciendo que la propiedad privada no tiene por qué ser siempre respetada. Y dices, pero vamos a ver si tienes el valor más esencial que tiene el ser humano. La Santa Sede y durante la Capilla Sistina, el cuadro de Rafael, el fresco de Rafael de la Escuela de Atenas. Fíjate lo que tiene ahí. Pues uno tiene la suma de capital más fuerte del planeta. El 22%, lo he buscado porque no me acordaba. Digo, ¿qué porcentaje de los inmuebles de toda Italia es de la Iglesia? El 22% de todos los inmuebles de Italia es de la Iglesia. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo? Pero es que esos mensajes se están calando en la sociedad y sobre todo en España y en los países como... En forma de idiocia, en forma de preferir la incoherencia a la coherencia, o sea, algo así como, no sé, si A cabe en B y B cabe en C, en vez de todo deducir que C cabe en A, lo que deducen es algún tipo de estupidez completamente irrelevante, que no viene a cuento y que te saca de la película y dice que no me hagas trampas de vulgares continuamente. Pero es que no tienen tampoco todo remedio. Ya, pero yo lo que sí que pienso es que las democracias... saben lo que quieren. Pero yo creo que las democracias liberales que habíamos conocido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, vamos, un fracaso. Han fracasado. Por lo menos el sistema tal y como habíamos organizado. Fracaso. Se llama fracaso 80 años de paz. No, me refiero en lo que es, o sea, la población, cómo ve la democracia o cómo hoy en día. Es que yo lo que pienso es que esto sí que me parece lo de los clásicos griegos, que, joder, machos, es que ya lo decían ellos, Aristófanes, Eurípides. Decían, vale, está muy bien lo de votar, pero si el pueblo es idiota, acabará votando incluso en contra de sus propios intereses sin darse cuenta, porque acaba siempre siendo el demagogo de turno el que le va a ganar la batalla. Y es que es lo que veo que pasa aquí en Europa. Entonces, por eso digo, no la democracia como sistema, sino que las democracias nosotros mismos las estamos liquidando. ¿Tú qué ves como principal problema contemporáneo? Veo dos. El primero... Es una pregunta muy brusca y me puedes contestar diciendo, oye, me lo voy a pensar. No, lo tengo... A ver, desde mi punto de vista, desde mi experiencia vital, yo veo dos. Que uno es la incultura de la población, pero incluso me parece más preocupante las pocas ganas que tiene la gente por adquirir conocimiento. O sea, para mí esas dos cosas son terribles. Porque claro, luego pues eso, vienen estos demagogos de turno, los charlatanes de nuestro tiempo, y se llaman los votos y son los que gobiernan. Y es que ese pueblo... Ya dos elecciones ganadas. Sí, y lo veo, pero ya, o sea, ya eso en España, pero también lo veo a nivel, o sea, de lo que es Occidente, lo que conocíamos como Occidente, que pasa en todos los países. Veo el Reino Unido, por ejemplo, también lo que pasa, o lo que pasa en Italia, y dices, pero ¿cómo puede ser que hayamos llegado a tal nivel de estupidez? Y además, es que lo que yo no entiendo, Antonio, es cómo puede ser que hoy en día, porque si me dices que a principios del siglo XX una persona no tenía cultura, digo, bueno, vale, no sabía leer, o no tenía dinero para comprar libros, pero hoy en día es que no hay excusa para decir, esto no lo sé. No hay excusa, no hay nada más que literofobia, o sea, odio a la letra escrita. Es que... ¿De dónde viene esto? Pues es un fenómeno tan indiscutible como inexplicable.
Porque digamos que los padres y mis padres y yo hemos contribuido a que tengan mucho más periodo de estudio, más libertad. ¿Y qué ha salido? Literofobia. ¿Quién lo imaginaba? Pues los típicos resultados complejos. O sea, es que la ciencia, como decía Menger, es básicamente un saber de aquellos lugares que visitamos porque de repente actuamos queriendo y nos sale fa. Eso, las consecuencias imprevistas de lograr, es lo que Menger decía, es el único objeto científico de verdad apasionante que tenemos. Porque vamos aprendiendo cada vez de cada caída que vamos haciendo ahí. Vamos, no sé si lo piensas, ¿sí? A ver, yo eso lo creo, pero lo que veo es que, por ejemplo, en España, para no ponerlo a nivel global, yendo a lo particular, un país que tiene un 45% de paro juvenil, que es una locura. Qué locura. Pero que además, o sea, la gente, yo entiendo que el entretenimiento es lógico, o sea, que haya cosas que te gusten para entretenerte y evadirte. No estoy diciendo que todos los días estés estudiando filosofía, ni economía, ni historia, pero que ni siquiera reserves una parte de tu tiempo para enriquecer tu conocimiento, para luego no caer en las garras de esta gentuza que gobierna y que te vende cosas que saben que son falsas. Eso es lo que yo no consigo comprender. Digo, ¿cómo puede ser que pasados tantísimos años y sabiéndolo, la gente no lo quiera ver o no lo sepa? Es que eso es lo que a mí me tiene completamente asombrado y preocupado, claro. Porque además, si eres una democracia, dependes de lo que vote la masa. Y si la masa es ignorante, pues ya sabes cuál va a ser el resultado. Y eso es lo que veo que pasa aquí en Europa en general y en España en particular. Y lo que no pasa en China, por ejemplo, que hablábamos. Claro, los chinos van a lo suyo, a trabajar, firmando sus acuerdos comerciales, ganando la batalla a Estados Unidos y paso firme. A todos, convirtiéndose en potencia, superpotencia hegemónica, ya lo ves. Y bueno, pues porque tienen piedad los americanos y se ríen un poco de ese imperio industrial militar que tienen también montado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque ya lo llamaba así Eisenhower, un complejo militar industrial. O sea, la industria depende de los militares y los militares de la industria. Y son unas inversiones bestiales. Pero bueno, yo ahí veo el genio americano para los negocios y tal. Sobre todo dándonos cuenta que hemos evitado la Tercera Guerra Mundial, la atómica, y eso es todo un éxito. Sí, para la humanidad y para los países implicados, a mi juicio. Tanto la Unión Soviética como los americanos. Lo que pasa es que ver la historia simplemente como una cosa basada en cosas que pasan es tan distinto de ver una historia basada en cosas que deberían pasar pero que no pasan. Y entonces uno empieza a imaginar que pasaron. Todo ese retorcimiento tan absurdo por no quedarse en ¿qué coño pasó? Pero bueno, si quieres saber qué pasó, atenta a la fuente primaria. Pues eso, la fuente primaria provoca como terror. La fuente primaria es como si fuera radiante, o sea, radioactiva, que me diga. Todo el mundo escapando de la fuente primaria. Qué ridiculez. Y lo que veo es que a veces hasta me pregunto y digo, bueno, entonces la democracia, o sea, para que sea viable necesitas tener un pueblo mínimamente ilustrado, porque que si no, acabas votando contra ti mismo. Exacto. Y tienes Argentina. Pero vamos a ver si seguimos, porque todavía hay elecciones. Quiero decir, vendrán. Eso, exacto, veremos. Pero es que son dentro de 3 años. O sea, nos quedarían con estos colgados 3 años. Es que no. Pero bueno, algo tiene que pasar. Tiene que haber algún medio para poner un voto de censura o algo así. No hay. Es que no tienen votos. O sea, aunque estuviesen juntos los de la oposición, que sería PP, Ciudadanos y Vox, no salen. Las cuentas no salen. Y estos tíos salían hasta con el brazo político de ETA, con los de Bildu, y los llaman patriotas. Hoy los llamaban patriotas. Digo, esta gente está mal de la cabeza. Están increíbles, es increíbles. Los Udari, sí, son patriotas, muy patriotas. Sí. Y dices, es que, y yo lo que no entiendo es, yo entiendo que alguien sea de izquierdas, si es que lo entiendo perfectamente, pero ¿cómo te tragas todas estas cosas? O sea, ¿cómo puede haber gente que defienda esto? Digo, o bien, o eres un sectario, y solamente puedes ser un sectario si eres un inculto, porque si no, no puede ser. Digamos, la esencia es victimista. O sea, todo lo que sea, en vez de no sea, todo lo que sea tesis en vez de antítesis, todo lo que sea concordia frente a discordia, toda positividad se encuentra como primer obstáculo. Y dice, ¿por qué?
si hemos ampliado el periodo de tus estudios, has salido literófobo. ¿Tienes alguna explicación? Porque en realidad tú eres el literófobo, no yo. De modo que a ti es a quien te corresponde explicarte qué haces aquí. ¿De dónde? ¿Cuál fue el primer día que empezaste a darte cuenta de que odiabas la letra? Odiabas el alfabeto. Odiabas las palabras puestas en buen orden. ¿Qué día fue ese? El otro día, mira, hablábamos del franquismo. Bueno, tú fuiste antifranquista muchos años. Y decíamos, joder, o sea, explicando un poco por qué pasaba todo lo que pasa en España, un poco filosofando entre amigos, es que el pueblo español es súper dócil. O sea, Franco se muere en la cama, pero porque el pueblo español, un poco haciendo la comparativa, empezamos a hablar de China y luego acabamos hablando de España. Y es que el pueblo español, en realidad, le da igual tener libertad o no tenerla. O sea, mientras pueda tener un poco sus necesidades básicas cubiertas, le trae sin cuidado si le están recortando. No. Pero además luego el franquismo evolucionó, digamos, de dictadura a dictadura blanda, y ya con la dictadura blanda se produjo un espectacular aumento en la calidad de vida. Y claro, por ejemplo, esto no se ha producido todavía en Cuba, donde hay más del doble de años de dictadura, más del doble. Pero esto no se toma en cuenta, porque claro, la demencia estúpida esta de que, bueno, Fidel en principio es mejor que Baptista. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Ya desde ese principio, porque Baptista era repugnante, pero infinitamente más, como han demostrado los eventos. Además, las que armas de hombre en África, las misiones cubanas, ha llegado a tener hasta 60.000 hombres de cuerpo expedicionario destinados ahí, montando cosas terribles en Angola, en Mozambique, sobre todo en Etiopía. El Mengistu que es un Stalin de África, terrorífico. Este es una figura creada por Ochoa, el general aquel que luego Castro mandó matarse para que no pringarse con la cocaína. ¡Qué vergüenza! Sí. ¿Verdad? Lo de Cuba es terrible. Oye, sí que he visto que llevan un par de semanas, poquitos, muy poquitos, alrededor, no llegaba ni a un centenar, de, pues digamos, gente del arte que protestaba un poco por la situación en Cuba y habían accedido el gobierno a reunirse con ellos. Y digo, bueno, mira, por primera vez se reúnen con ellos, luego veremos si los acaban encarcelando o no, pero a ver si esto cae algo. Yo no sé, yo sí que creo que llegaremos a ver una Cuba distinta. No, yo también, no, tú sí, yo no, yo seguro que no, porque si ya llevan 70 años, luego van a demasiado para mis huesos. Ese tío que han puesto, el Cañete, o ¿cómo se llama el presidente? Díaz-Canel. Bueno, el que está detrás es Raúl, pero sí lo han puesto ahí para... Pero es que Raúl debe estar bastante peor que yo todavía. Es imposible estar frente a un país de 20 millones de habitantes en mis condiciones. Ya bastante digo cómo mantenerme yo. De modo que lo del Raúl no entiendo. Salgo pensando, ¿y a dónde me voy ahora? Porque si me quedo me van a echar, eso seguro. Van a venir los de Miami y a lo mejor me filetean. Ni me fríen como un lenguado. Porque lo merece, desde luego, por muchas cosas. Pues el otro día me estaba leyendo otra vez El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Es que a mí me encanta Stefan Zweig. Qué bonito. Y, joder, o sea, ¿cómo puede ser, qué velocidad? Que para progresar siempre tardas mucho, pero para hundir un país es cuestión de... Como la confianza, que tardas toda la vida en construirla y la pierdes en un segundo. Vamos a ver cómo se recuperan los españoles de esto. Bueno, evidentemente así a primera vista, por lo menos con un tercio de la mitad de la capacidad adquisitiva que tenían. ¿Qué es eso? Eso como mínimo. O sea, yo reconozco que yo habito entre la desesperanza absoluta y mirar, y no es broma, casas en Malasia, ver cómo se consigue el permiso de residencia allí, y luego digo, bueno, tengo un poco de esperanza, digo, la gente despertará en algún momento, digo, no me puedo creer que todo el mundo, y además con la crisis, sobre todo el tema del bolsillo, que es al final lo que a todo el mundo le toca, más allá del ideológico o incluso del plano moral, lo que siempre la gente es el bolsillo. Digo, cambiará esto. Pero es que hay días que veo lo que pasa, nadie protesta, nadie se escandaliza por nada, o se escandalizan un rato, y a las 48 horas ya todo el mundo se le ha pasado el enfado. Claro que sí. No hay organización, no hay fibra para hacer una insurrección, que es lo que necesita el estado de cosas. Hay que reunir a todos los que no están conformes y
a organizar un programa, una propaganda suficiente para convertir a buena parte de los conformes en disconformes. Eso es lo que hay que hacer. Y eso, por ejemplo, también lo pensaba Antonio. Y mientras no se haga, pues no pasará. Eso es lo que pasa, sin más. Ahora, a la fuerza mandan. Porque yo veo un invierno, ya lo preví en abril, un invierno de sablazos en cascada, porque cada vez va a ser más difícil. Cada semana va a ser más difícil atender las cosas y ya. No te digo el primero fin de mes. O sea, nos hemos jugado se la han jugado, porque yo como viejo tengo una pensioncilla, voy viviendo, y más ahora en Ibiza, en este régimen semi-monástico, pero me noto que soy un privilegiado en comparación con la gran mayoría de la población. Yo también. Claro. Yo también. Somos más dependientes y frágiles que los jóvenes y fuertes, incluso los jóvenes y no tan fuertes. Sí, yo también pienso eso, porque yo aquí no tengo propiedades, la casa en la que estoy es de alquiler, tan sencillo como decirle al propietario, oye, que el próximo mes no te pago, hacer una maleta y marcharme. Como te fuiste tú. Por cierto, vi que vais a reeditar 60 semanas en el trópico, ¿lo vais a volver a reeditar? Todavía no se ha reeditado, me había dicho Jorge que estaba ya. ¿Ah, sí? Pues yo no me he enterado. Pues yo vi que lo ibais a reeditar, pero no lo he visto. Jorge le di el material a revisar. Jorge me pasó el libro un viernes. Le dije, te lo devuelvo el lunes. Y empecé a repasar unas comas. Pero me entró el ataque de fútbol contemplativo. Créeme o no, estuve trabajando 80 horas seguidas o así. Y reescribí por completo el libro. Y es un disparate porque no tengo derecho. Un libro que es un diario, pero la verdad es que tampoco he cambiado los hechos. Simplemente he cambiado muchas veces la perspectiva y también la forma de narrarlos, pero radicalmente. Quiero decir que es un libro distinto. Este de la versión que se publicó en 2002. Distinto por completo. Pero yo pensé que ya estaba. Pues no lo he visto. Pues si cuando esté Antonio, dímelo, porque yo me lo quiero comprar. Y aparte de comprarlo, digo. Es un caso de procrastinación pura y dura. A mí me encantó. Lo siento. A mí me gustó muchísimo. Porque cuando esté, mira, le preguntaré a Jorge. Y si ya está... Y si no, di que su padre papá en el culete. Exacto. Porque cuando esté, es que a mí me gustó muchísimo. Y eso que lo escribiste eso hace 18 años, ¿no? Porque además le quitaban partes de hojarasca económica que ya están en Los enemigos de desarrollar más por largo. Porque eso lo escribiste hace 18 años. O sea, lo publicó, ¿no? ¿O 17? ¿Hace cuánto fue? Sí, del 2002 fíjate. Pues imagínate. Estamos en el 20, 18 años hace. ¿Y cómo ha cambiado esa zona? Y que lo digas, querido. Bueno, en Singapur además me gusta porque te dedicas un capítulo a Singapur. Es que a mí Singapur me tiene fascinado. O sea, Sí. Yo digo, eso es un buen gobierno. En la pandemia era impresionante ver cómo salían los ministros, todos explicando a la población el plan económico, sanitario. O sea, dices, joder, tecnócratas. ¿Sabes cómo hablo de Lee Kuan-yew, que es el creador de Singapur, ¿no? Qué tío, ¿no? Un gigante, un hombre de casi 2 metros, tan elegante, parece un modelo de un sastre inglés o así. El chino, que claro, tuvieron una masacre con los malayos, pues los malayos les tienen rabia. Los malayos, para empezar, tienen problemas de esto de granos, de esto que le pasa a los adolescentes. El acné. El acné. Pero no hay un país que tenga más tiendas de cosmética que Malasia. Está todo lleno de tiendas de cosmética. Todo el mundo tiene un acné brutal. Pero los chinos no, y mucho menos Lee Kuan-yew. Y yo creo que eso influyó en aquellas masacres que hubo en los años. Cuando hubo la Unión Malayo-Singapureña, duró un cierto tiempo y como los malayos son muchos más, ya se negaban incluso a cederles el agua, que era el pacto principal, porque a cambio los singapureños les prestaban muchísimos servicios. Y entonces cuando ya cortó y empezó Singapur, claro, empezó un régimen, como decía, fiel a lo que dice Lao Tse, príncipe, no ilustres al pueblo,
Y lo cual no quiere decir no van a tener carrera todos, porque eso iba a tener una política educativa de un éxito único, mundial. Pero cuando yo estaba en Singapur, una reunión de estos países de la ASEAN o algo así, o ASEATO, y trató con tal desprecio, por ejemplo, al filipino. O sea, a otro ni le miró a la cara, miraba al suelo cuando lo saludó y dominaba completamente a él. La reunión de primeros ministros, y yo no sé lo que estuvo Lee Kuan-yew, pero ahora ha estado 30 años así. Sí, y ahora pero, está su hijo. A través de delfines, ya no él. Menudo tío. Y este también, Lee Hsien-loong, me parece que este está mayor también. Y ahora tienen una presidenta, bueno, hace ya tiempo que es musulmana. A mí es que me encanta lo de Singapur, lo multicultural que es y cómo se respetan entre todos. Y hay una colonia hindú bestial también de fuerza. Sí. Imagínate. La charca más inhóspita. Pantano. Cuando llegó Raffles, el gobernador Raffles, que menudo tío también Raffles, menudo tío. Y menudo hotel, el Raffles. Sí. Todo Singapur es singular. Y el aeropuerto, por favor, ¿qué aeropuerto tiene? Bueno, estoy hablando de 1999, que es cuando estuve yo. Fíjate, han pasado 20 y tantos años. Yo estuve el verano pasado, bueno, y el anterior también, y este verano hubiese ido, pero claro, como la pandemia no me deja, pues yo siempre que puedo en verano me voy para ahí. Ah, sí, ¿eh? Me encanta. Y es impresionante. No, pero es un terreno que no, tampoco tiene perdón de Dios, y los tíos le sacan el 100%. Sí. Es bestial. La eficiencia hecha gobierno. Claro, entonces yo veo Singapur y dices, democracia no es democracia. O sea, bueno, vota, pero... occidental no. Claro, o sea, es una democracia diferente a la nuestra. Es un gobierno chino. Un gobierno chino. Pero de unos tecnócratas que es lo que tú dices, un pantano lo han convertido en una potencia comercial brutal, un país rico, la mejor educación del mundo, el país más seguro del mundo. Ahora el sitio más seguro del mundo con esta pandemia es Singapur también. Son, de verdad, es que admirables. Raffles, que el primer gobernador, lo que dice Raffles como el primer día es: esto es la charca más inmunda y más plagada de malaria que he visto nunca en mi vida. Y enferma de malaria, la propia familia. Pero bueno, lo sobrellevan y sacan lo que sacan. Bueno, Hércules, acuérdate, es un desecador de pantanos. El famoso trabajo de los establos de Augias es desviar un río. Y entonces el río lava los establos sin que él ponga un dedo en la peli y cumple así lo que había prometido. Pero eso significa que es un desecador de pantanos y un luchador contra el paludismo. Es que el paludismo es la gran enfermedad de esas zonas, ¿eh? Sí, y lo fue de Roma y lo fue de Atenas, ¿eh? Ha sido una enfermedad en el mundo antiguo, pero en cuanto hemos secado las charcas y tal, pues lo hemos prácticamente vencido en algunos países. Pero allí, cuando vas allí al sudeste asiático, ves que el que no tiene malaria tiene padres que la han tenido o abuelos y deja secuelas. Es una enfermedad trágicamente activa. Creo que los chinos han descubierto un modo de matar a la especie. Y además han descubierto que el macho tiene 25% menos de masa corporal que las hembras, y entonces han descubierto unos filtros suficientes para que solo puedan pasar los machos. Entonces aíslan las hembras, las esterilizan pasándolas por una solución muy diluida de metano y las lanzan en masa todos los días. Todos los días lanzan miles de millones de hembras estériles. Y eso, claro, confían en acabar con la especie. Por ese procedimiento me parece muy bien. Pero fíjate que es ingenioso. Ingenioso. Y también Singapur. Lo tiene el centro de estudio y de tratamiento, es la ciudad de Shenzhen. Ah, sí, Shenzhen. La tercera de China, y que es una barbaridad de ciudad y que es la más plagada de malaria de toda la China. Pero es que les ves, vi el documental y es emocionante. Yo Shenzhen, mi trabajo final de carrera se llamaba El siglo de Asia.
Sí. Y voy a buscarlo porque yo puse el ejemplo de Shenzhen, que es un poco lo mismo que Singapur, que era un Sí. pantano, pero un pantano vamos, que Claro. no quería nadie eso. O sea, que de aquí, ¿qué hacemos? Y consiguieron, a ver si lo tengo aquí, voy a buscarlo rápidamente en el ordenador, pero los datos eran brutales. O sea, yo cuando lo leía, digo, no me lo puedo creer que haya sido un cambio tan bestial. Y la obra principal de Mussolini fue la desecación del Agropontino, no te olvides. O sea, eso fue la principal obra del régimen fascista italiano, la desecación del Agropontino. Mira, Shenzhen, Antonio, en 1980 eran 30.000 habitantes. Hoy son más de 14 millones. ¡Voilà! Impresionante, ¿eh? Tiene 6.000 fabricantes de dispositivos electrónicos, están en Shenzhen. 6.000. Produce más de la mitad de los 2.500 millones de móviles que se venden al año en todo el mundo. ¡Wow! Y su PIB per cápita pasó de 1 euro, cuando estaba Mao, todavía tenía 1 euro el PIB per cápita, a 25.500 actualmente. ¡Qué bárbaro! Una locura. Eso es China del Gran Santo. Sí, sí, sí. China. China, claro. Es impresionante. Y es que cuando lo hice, digo, "Buah, es que..." Y aquí la gente no se entera un poco, yo creo, de lo que está pasando al otro lado. Sí, yo espero que se compadezcan de nosotros, porque si no, otra cosa va a ser delicada. No tiene pinta, ¿eh? Yo no creo que se vayan a compadecer de nosotros, al contrario, yo creo que nos van a machacar. Ahora se están compadeciendo, Jano. Bueno, sí, eso sí. Mucho. ¿Qué te crees que vienen las moratorias? Pues esta fue la entrevista a don Antonio Escotado. Recomiendo estos 3 libros. Los enemigos del comercio, que son 3 tomos, 1, 2 y 3. Una Biblia económica y política que empieza en este tomo, en Antigua Grecia, y que, desde luego, que si Antonio no fuese español, supongamos que fuese estadounidense, sería reconocido, pero vamos, que estos son otros problemas que tenemos en nuestro país, que todo lo que huele a España, pues ya lo dejamos de lado. Es que como es español, ahora nos lo escriben en inglés, obras muchísimo peores, y entonces sí, todo el mundo, ¡uy, qué autor, qué autor! En fin, es el deanismo, ese particularismo de Ortega y Gasset que desgraciadamente sigue presente en nuestras vidas. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.